Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en los últimos tiempos, un tema que involucra a una de las actrices más queridas y admiradas del panorama turco e internacional, Hande Erçel. Así es, vamos a hablar sobre la salud de Hande y algunas declaraciones impactantes que ha hecho recientemente al respecto. Como saben, Hande es una figura pública y como tal, su vida está constantemente bajo el escrutinio público. A menudo esto significa que su salud, su apariencia y sus decisiones personales se convierten en temas de debate y especulación. En los últimos meses, ha habido mucha conversación sobre su bienestar, con rumores y especulaciones circulando por todas partes. Por eso, hoy queremos abordar este tema de manera directa, analizando las declaraciones que Hande ha hecho, separando la realidad de la ficción y sobre todo, apoyándola y respetando su privacidad. Antes de que entremos en detalles, quiero recordarles que aquí en nuestro canal nos esforzamos por ofrecerles contenido de calidad, informativo y siempre respetuoso. Si les gusta el tipo de vídeos que hacemos, si disfrutan de las noticias sobre sus celebridades favoritas, los análisis de tendencias y las conversaciones interesantes, no duden en suscribirse. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Hande Erçel, como les decía, es una actriz que ha cautivado al público con su talento, su belleza y su carisma. Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, ha demostrado una versatilidad y una dedicación impresionantes. La hemos visto crecer en la pantalla, la hemos visto interpretar personajes diversos y complejos, y la hemos visto convertirse en un verdadero ícono. Pero detrás de la fama y el glamour, Hande es también una persona, con sus propias preocupaciones, sus propios desafíos y, por supuesto, su propia salud. En los últimos meses, como les decía, han circulado muchos rumores sobre la salud de Hande. Algunos medios han especulado sobre posibles problemas de salud, otros han criticado su apariencia y otros, simplemente, han difundido información errónea. Es importante recordar que las figuras públicas también tienen derecho a la privacidad y que no debemos creer todo lo que leemos o escuchamos. La salud es un tema personal y sensible, y no debemos juzgar ni especular sobre la salud de nadie, mucho menos de alguien a quien admiramos. Recientemente Hande ha roto su silencio y ha hablado abiertamente sobre su salud en una entrevista que ha causado un gran impacto. En esta entrevista Hande se sinceró sobre los desafíos que ha enfrentado, los momentos difíciles que ha superado y la importancia de cuidarse y priorizar su bienestar. Sus palabras fueron honestas, valientes y sobre todo, inspiradoras. Una de las cosas más importantes que Hande mencionó en su entrevista fue la presión constante a la que se ven sometidas las figuras públicas, especialmente las mujeres, para cumplir con ciertos estándares de belleza. Hande habló sobre cómo esta presión puede afectar negativamente la salud mental y la autoestima, y cómo es fundamental aprender a amarse a uno mismo tal como es. Sus palabras resonaron con muchas personas, especialmente con jóvenes que luchan con problemas de imagen corporal y autoestima. Hande también habló sobre la importancia de cuidar su salud física. Mencionó que trata de llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Reconoció que no siempre es fácil, especialmente con su apretada agenda de trabajo, pero que se esfuerza por priorizar su bienestar. Destacó la importancia de escuchar a su cuerpo y de tomarse un tiempo para descansar y relajarse. Otra de las cosas que Hande compartió en su entrevista fue su lucha contra la ansiedad. Reveló que ha experimentado episodios de ansiedad en el pasado y que ha aprendido a manejarlos a través de la terapia y el apoyo de sus seres queridos. Sus palabras fueron especialmente valiosas para aquellos que también sufren de ansiedad, ya que demostraron que no están solos y que hay formas de superar este problema. La valentía de Hande al hablar abiertamente sobre su salud mental fue muy aplaudida. Al compartir sus experiencias, ayudó a romper el estigma que aún rodea a las enfermedades mentales y animó a otros a buscar ayuda si la necesitan. Su sinceridad fue un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden usar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Es importante destacar que Hande no entró en detalles específicos sobre ningún problema de salud en particular. En cambio, se centró en la importancia del bienestar general, tanto físico como mental. Su mensaje fue claro: todos debemos priorizar nuestra salud y cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, vamos a analizar algunas de las reacciones que han generado las declaraciones de Hande. En general, la respuesta ha sido muy positiva. Muchos fans y seguidores han elogiado su valentía y su honestidad, y le han expresado su apoyo incondicional. También ha recibido mensajes de ánimo de otras celebridades y figuras públicas. Sin embargo, como era de esperar, también ha habido algunas críticas y comentarios negativos.
Algunos han acusado a Ande de buscar atención o de exagerar sus problemas. Otros han continuado especulando sobre su salud, ignorando su deseo de privacidad. Es importante recordar que las críticas son inevitables cuando se es una figura pública, pero que no debemos permitir que nos afecten. Lo importante es mantenernos fieles a nosotros mismos y seguir haciendo lo que creemos que es correcto. En este punto es crucial recordar la importancia de la empatía y el respeto. Ande, al igual que cualquier otra persona, merece ser tratada con respeto y comprensión. No debemos juzgarla ni criticarla por sus decisiones personales, ni debemos especular sobre su salud sin su consentimiento. En cambio, debemos ofrecerle nuestro apoyo y nuestra admiración. Las redes sociales, como sabemos, pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con personas de todo el mundo y compartir información e ideas. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, la difamación y la desinformación. Es importante ser conscientes de esto y usar las redes sociales de manera responsable. No debemos compartir información falsa o difamatoria, ni debemos participar en discusiones agresivas o insultantes. En cambio, debemos usar las redes sociales para promover la empatía, el respeto y la comprensión. En el caso de Ande es importante que sus fans y seguidores la apoyen en las redes sociales. Debemos defenderla de las críticas injustas y proteger su privacidad. También podemos compartir sus mensajes positivos y promover su trabajo. Al hacerlo podemos contribuir a crear un entorno más positivo y respetuoso en las redes sociales. Además, es importante recordar que Ande es mucho más que su apariencia física o su salud. Es una actriz talentosa, una persona amable y una inspiración para muchas personas. Debemos valorarla por su trabajo, por su personalidad y por su contribución a la sociedad. No debemos reducirla a un simple objeto de admiración o crítica. La presión que sufren las celebridades, especialmente las mujeres, es inmensa. Se les exige constantemente que estén perfectas, que sean delgadas, que sean jóvenes y que cumplan con ciertos estándares de belleza irreales. Esta presión puede tener un impacto devastador en su salud mental y física. Es importante que como sociedad cambiemos esta mentalidad y aprendamos a valorar a las personas por su talento, su inteligencia y su carácter, en lugar de por su apariencia física. El mensaje de Ande es un llamado a la acción. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a cambiar nuestra forma de pensar. Nos anima a ser más comprensivos, más respetuosos y más solidarios. Nos recuerda que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con dignidad. En resumen, la sinceridad de Ande Ercel sobre su salud ha generado un gran impacto y ha abierto un importante debate sobre la salud mental, la presión social y la importancia del bienestar general. Sus palabras han sido una fuente de inspiración para muchos y han ayudado a romper el estigma que aún rodea a las enfermedades mentales. Quiero agradecer a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que aquí en nuestro canal nos esforzamos por ofrecerles contenido de calidad y por promover valores como el respeto, la empatía y la comprensión. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que las figuras públicas tienen la responsabilidad de hablar sobre su salud? ¿Cómo creen que podemos crear un entorno más positivo y respetuoso en las redes sociales? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros. Leemos todos los comentarios y nos encanta interactuar con ustedes. Así que no duden en compartir sus pensamientos y sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que no duden en suscribirse ahora mismo. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y buenas vibras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia. El impacto profundo de la honestidad de Ande Ercel y la necesidad urgente de un cambio cultural ***. Profundizando en las palabras de Ande Ercel, podemos desentrañar un mensaje mucho más profundo que la simple declaración de cuidar la salud. Su valentía al exponer la presión que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento se convierte en un catalizador para una conversación global sobre los estándares de belleza poco realistas y sus devastadoras consecuencias en la salud mental. La entrevista, que ahora recorre el mundo en diferentes idiomas, ha resonado especialmente con la audiencia joven. Chicas y chicos que crecen en un mundo saturado de imágenes retocadas y filtros perfectos ven en Ande una figura real,
una persona que a pesar de su éxito y belleza, también lucha con las mismas inseguridades que ellos. Esta honestidad genera una conexión genuina, un sentimiento de no estoy solo /diagonal en esto, que es fundamental para construir una autoestima sólida. *** La tiranía de la perfección digital ***. El problema radica en la omnipresencia de la perfección digital. Las redes sociales diseñadas para conectar, a menudo se convierten en una arena de comparación constante. Los filtros y las aplicaciones de edición permiten alterar la realidad de manera tan sutil que es difícil discernir entre lo auténtico y lo fabricado. Esto crea una ilusión de perfección inalcanzable que alimenta la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios. Las figuras públicas como Anne Derzel son bombardeadas con comentarios sobre su apariencia, desde elogios hasta críticas despiadadas. Cada cambio en su peso, cada imperfección visible, cada decisión estética es analizada y juzgada por millones de personas. Esta presión constante puede ser insoportable, llevando a las celebridades a recurrir a medidas extremas para cumplir con las expectativas del público y la industria. Anne, al hablar abiertamente sobre esta presión, está desafiando un sistema que perpetúa la imagen corporal negativa y promueve la obsesión por la apariencia. Está invitando a sus seguidores a cuestionar los estándares de belleza impuestos y a abrazar su individualidad y autenticidad. ***. Más allá de la imagen, la salud mental como prioridad ***. La revelación de Anne sobre su lucha contra la ansiedad es particularmente significativa. La ansiedad es una condición de salud mental común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a menudo se la estigmatiza y se la minimiza, impidiendo que las personas busquen la ayuda que necesitan. Al compartir su experiencia, Anne está desestigmatizando la ansiedad y animando a otros a hablar sobre sus propios problemas de salud mental. Está demostrando que la ansiedad no es una señal de debilidad, sino una condición médica que puede ser tratada con terapia, medicación y apoyo social. Su apertura sobre la terapia es especialmente importante. La terapia es una herramienta poderosa para manejar la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Sin embargo, muchas personas se resisten a buscar terapia por miedo al juicio o por la creencia de que no la necesitan. Anne, al hablar abiertamente sobre su experiencia con la terapia, está normalizando esta práctica y animando a otros a considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional. ***. Las reacciones, entre el apoyo y la toxicidad ***. Como mencionamos antes, las reacciones a las declaraciones de Anne han sido variadas. La gran mayoría de sus fans y seguidores la han elogiado por su valentía y honestidad, inundando sus redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Muchas personas han compartido sus propias historias de lucha contra la ansiedad y la presión social, creando un sentido de comunidad y solidaridad. Sin embargo, también ha habido una minoría que ha respondido con críticas y comentarios negativos. Algunos la han acusado de buscar atención, otros han minimizado sus problemas y otros han continuado especulando sobre su salud. Estos comentarios tóxicos son un recordatorio de que todavía hay mucho trabajo por hacer para cambiar la mentalidad de la sociedad sobre la salud mental y la imagen corporal. Es crucial que los fans de Anne la defiendan de estas críticas y protejan su privacidad. No debemos permitir que los comentarios negativos la silencien o la disuadan de seguir hablando sobre temas importantes. ***. El papel de las redes sociales, un arma de doble filo ***. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión del mensaje de Anne. Su entrevista se ha compartido miles de veces en diferentes plataformas, llegando a una audiencia global. Las redes sociales también han permitido a sus fans expresar su apoyo y compartir sus propias historias. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, la difamación y la desinformación. Es importante ser conscientes de esto y usar las redes sociales de manera responsable. No debemos compartir información falsa o difamatoria, ni debemos participar en discusiones agresivas o insultantes. En el caso de Anne es importante que sus fans y seguidores creen un entorno positivo y respetuoso en las redes sociales. Debemos defenderla de las críticas injustas y promover sus mensajes positivos. También podemos usar las redes sociales para educar a otros sobre la salud mental y la imagen corporal. ***. Un llamado a la acción, construyendo un futuro más saludable ***. El mensaje de Anne Derzel es un llamado a la acción para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a cambiar nuestra forma de pensar. Nos anima a ser más comprensivos, más respetuosos y más solidarios. Como sociedad, debemos crear un entorno en el que las personas se sientan seguras para hablar sobre sus problemas de salud mental sin miedo al juicio o la discriminación. Debemos promover la educación sobre la salud mental y la imagen corporal en las escuelas y en la comunidad. Debemos desafiar los estándares de belleza poco realistas que se promueven en los medios de comunicación y en las redes sociales.
También debemos apoyar a las figuras públicas que hablan abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Su valentía y honestidad pueden inspirar a otros a buscar ayuda y a vivir una vida más saludable y feliz. En definitiva, la sinceridad de Ander Zell ha generado un gran impacto y ha abierto un importante debate sobre la salud mental, la presión social y la importancia del bienestar general. Su mensaje es un faro de esperanza para aquellos que luchan con problemas de salud mental y una llamada a la acción para todos nosotros. Depende de nosotros construir un futuro más saludable y respetuoso para todos. *** Más allá de la entrevista, que sigue para Ander Zell, ***. Más allá del impacto de la entrevista, es crucial analizar cómo las declaraciones de Ande podrían influir en su futuro profesional y personal. ¿Le abrirán nuevas puertas? ¿Enfrentará mayores desafíos? ¿Cómo gestionará la atención adicional que ha recibido? Es posible que Ande se convierta en una defensora aún más activa de la salud mental y la imagen corporal positiva. Podría colaborar con organizaciones benéficas, participar en campañas de concientización y utilizar su plataforma para llegar a una audiencia aún mayor. También es posible que su honestidad le brinde la oportunidad de interpretar personajes más complejos y desafiantes en el futuro. Los directores y productores podrían estar más interesados en trabajar con una actriz que es capaz de mostrar vulnerabilidad y autenticidad en la pantalla. Sin embargo, también es importante ser realista sobre los posibles desafíos que Ande podría enfrentar. Podría ser objeto de un mayor escrutinio público y enfrentarse a críticas aún más duras.